Tarde para excusas. Tarde para excusas. Un programa que insiste. Continuamos en Tarde para Excusas, como todos los martes, momento de hablar de salud, con el bloque Es Salud. Le mandamos antes un saludo a Alejandra, que en esta oportunidad nos está escuchando, y le damos la bienvenida a Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio, Carolina y Ariel, acá en Tarde para Excusas? Todo muy bien, de todas maneras expectantes con lo que está haciendo de momento el comienzo de una llovizna, que nos pone un poco de preocupación, sobre todo a aquellos y aquellas que vivimos en la periferia de la ciudad de Mar del Plata. Ya pensando en el regreso al oeste, empiezo a preocuparme, pero vamos a hablar de un tema muy importante y bastante sensible hoy. Sí, habíamos estado hablando en algún momento sobre la sexualidad, estuvimos hablando sobre violencia obstétrica hace un par de semanas, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que a veces en los medios nosotros decimos en salud que es como culpabilizar a la víctima, ¿no? Entonces vamos a tratar de dar una mirada desde la salud integral con un tema que es el embarazo en la adolescencia. Y hoy para eso hemos invitado a Luz Mari Castaño, que es enfermera, como para poder pensar y ver cómo podemos acompañar a los jóvenes, a las y los jóvenes. Luz. Hola, buenas tardes. Luz, lo primero que, como para arrancar, y siempre trae polémica, ¿no? Esto, ¿no? ¿Es un problema el embarazo en la adolescencia? Habría que ver desde la perspectiva en la que se aborde el problema, como se quiere mencionar. Hoy día, en este momento histórico que estamos viviendo y en esta coyuntura política, si se quiere, se ve siempre como un problema, lo cual no significa que tenga algunas complejidades específicas con respecto a la fisiología de la persona, con respecto a todas esas cuestiones. Una cosa me parece que no tiene que ver con la otra demasiado, o sea, no es necesariamente un problema en los términos en los que se plantean últimamente. Es un tema delicado, es un tema sensible, y es un tema que merece ser abordado desde diferentes perspectivas y, por supuesto, desde diferentes miradas disciplinares, y además teniendo en cuenta también la voz y la perspectiva de quienes nos estamos refiriendo, que son los adolescentes y las adolescentes. Porque no es solo una cuestión de... En el embarazo adolescente no tendría que competir única y exclusivamente a la mujer. Entonces ahí es cuando es importante abordarlo desde diferentes perspectivas. Sí, poder abordar lo que generalmente llamamos como prevención, ¿no? Sí, yo creo que tiene varias aristas. La prevención, obviamente, la atención y la cuestión del derecho y de la persona a elegir. A veces tenemos la concepción, los profesionales de la salud, que somos nosotros quienes tenemos que imponerle a los jóvenes o a la sociedad lo que debería o no debería ser, y en realidad nosotros como profesionales tenemos que estar prestos a atender sin ninguna cuestión de juzgamiento, de cuestión de valor, sino que hacer un acompañamiento a las decisiones que toman las personas con respecto de su salud, que también es un tema bastante profundo abordarlo de la salud, no es solamente el tener una patología o el asistir al sistema. En fin, eso también depende de la perspectiva que se aborde, y últimamente hay corrientes que están un poco más presentes acerca de abordar la salud desde una complejidad más amplia que el sistema de salud como tal, de atención y de prevención. Claro, que por ahí muchas veces no llega a cubrir estas demandas puntuales.
Cuando pensamos en la prevención de un embarazo y también de enfermedad, ¿en qué estamos pensando como estrategia? La prevención del embarazo significaría que lo ideal sería que ese embarazo esté planificado, sea una decisión consensuada. Eso sería como la prevención, prevenir que sea. Posteriormente estaría la atención de ese embarazo, el acompañamiento que se tenga desde los profesionales de la salud y desde ver qué entornos encuentran estos adolescentes para ese acompañamiento. ¿Y qué hace hoy el Estado para prevenir, para acompañar, para marcar una presencia concreta en lo que es esta temática? Hay varias cuestiones que se hacen. Por ahí yo tendría una crítica, si se quiere, constructiva, que por ahí lo que hace falta un poco es articular todas esas cuestiones que están como un poco alejadas, si se quiere, unas de otras. Entonces, en la prevención están los métodos anticonceptivos que en los diferentes centros de atención se dan. Tendría que articularse un poco más con educación, tendría que articularse más dentro del mismo sistema. Mar del Plata es un ejemplo clarísimo de un sistema fragmentado, muy marcado, de una lógica provincial por un lado y una lógica municipal, que en estos momentos se intenta hacer una articulación un poco más consciente, más planificada, más organizada en realidad, pero no es un tema fácil en realidad, no es un tema, sobre todo por lo que venimos hablando de la historia, de cómo el sistema de salud a veces es un poco rígido y estas cuestiones de cultura institucional a veces es difícil poder dejarlas de lado y enfocar en ello. ¿Se lo puede marcar en los denominados temas tabú o hemos avanzado en ese sentido? ¿Podemos situarnos en un año 2017 en esa temática, en el sentido de que jóvenes se acerquen y tengan las inquietudes que tengan, o por ahí considerás que todo lo contrario, continúan con ese temor o por ahí vergüenza, o como podemos denominarlo, con una temática específica y sobre todo en el rango de edad que estamos hablando? No, se ha avanzado, yo creo que se ha avanzado. En los últimos años incluso había una política de Estado muy clara en ese aspecto. Se ha avanzado muchísimo, pero bueno, como todo cuestión histórica, avanza, retrocede un poquito, vuelve, avanza. La idea es que no se sigan perdiendo algunas cuestiones que se venían realizando en ese tema. Los jóvenes, los adolescentes nosotros como sistema tendremos que contenerlos, apoyarlos, no juzgarlos. Y eso es complicado porque en esta coyuntura, como lo mencionaba al comienzo, a veces se ve esta cosa de poner al adolescente como problema. Es una edad difícil, hace parte de la evolución, si se quiere. Son momentos específicos, pero que justamente necesitan un mayor acompañamiento y sobre todo necesitan ser escuchados. Me parece que ellos tienen mucho que decirnos, que nos pueda ayudar a nosotros, los adultos en general, y sobre todo a los profesionales que los atendemos a definir las intervenciones con ellos basados en sus necesidades propias. Estamos escuchando a Luz Mari Castaño estamos hablando sobre embarazo en la adolescencia. Luz, en estos años de trabajo, ¿cómo es el acompañamiento a partir de que una mujer y un hombre no deciden tener un nene, traer un niño a este mundo? ¿No desean, dices tú? No, ¿cómo es el acompañamiento que ustedes llevan a cabo? ¿Cómo es ese proceso, no? Porque juega mucho lo vincular, ¿no? Sí, juega mucho lo vincular. Yo creo que al sistema en general, al sistema de salud en particular, todavía nos hace falta un poco ser más flexibles en este tema de lo vincular. Me parece que todavía tenemos muchas cuestiones hegemónicas marcadas en quienes tienen la información y el poder, y a quienes hay que transmitirles esa información y ese poder. Yo creo que ahí tendríamos que enfocar un poco más en ese aspecto, en la flexibilidad para intervenir en un acompañamiento diferente al que se ha venido realizando históricamente. Esto no es de ahora, esta formación nuestra no es gratuita, si se quiere, viene
de épocas de atrás. Y por ahí creo que me parece que nos hace falta un poco flexibilizar ese acompañamiento de tal forma que se vea un poco más lo vincular, sin dejar de lado lo importante, la ciencia, la prevención, el control como tal. ¿Cuándo podemos pensar que un embarazo es de riesgo? ¿Cuándo podemos pensar que un embarazo es de riesgo? Hay 2 tipos de riesgo, si se quiere, que es lo que manejamos. Puede estar el riesgo biológico como tal y está también el riesgo social. Entonces, ahí tendríamos que hacer, no una diferenciación, pero sí tener claro esas 2 concepciones. Un embarazo de riesgo desde lo biológico se puede decir a una edad muy temprana, en la adolescencia. Está escrito en la literatura las posibles complicaciones más probables en una mujer embarazada de 13 años, de 14 años. Eso desde lo biológico es innegable. Pero a eso también habrá que hacerle un acompañamiento desde lo social y desde lo vincular. Entonces ahí es cuando, en ese aspecto era cuando me refería a la importancia de abordar ese embarazo o la problemática ahora del embarazo adolescente desde diferentes perspectivas. No solamente desde lo biológico, sino también ver qué sucede con esa adolescente, en dónde está, cuáles son sus redes de contención, cómo como instituciones de salud buscamos un acompañamiento de ese embarazo, cómo vemos el proceso cuando el desenlace de ese embarazo, cómo es el acompañamiento posterior, porque indiscutiblemente estamos hablando de edades muy jóvenes y ya no sería una sola persona en estado de vulnerabilidad, sino dos niños, si se quiere, también en un estado de vulnerabilidad per se por ser menores. Ahora habrá que ver todo ese aspecto. En eso me parece que hay que hacer énfasis, en que no tiene que ser visto desde una sola perspectiva, y no solamente desde los números que puedan arrojar los datos crudos y duros en las estadísticas, que a veces son solamente números. Hay que ver qué acompañan a esos números y qué es lo que hay detrás de eso. Y es importantísimo, y creo que voy a hacer mucho énfasis en ello, en la importancia de un abordaje transdisciplinar, de un abordaje intersectorial, y sobre todo mucho cuidado y prevención con lo que se dice, prevención en el sentido de no continuar con este juzgamiento y esa frase que dijiste al comienzo, Pablo, que estuvo fantástica, de culpabilización a la víctima, porque en realidad estamos en una sociedad, no somos solitos, y las cuestiones de salud o ese proceso de salud y enfermedad, como se habla en la literatura, no es gratuito y no responsabiliza solamente a un solo actor. Somos diferentes actores en ese sistema. Mar del Plata es una ciudad en parte turística, y recuerdo otros veranos en donde por distintos puntos de la ciudad había jóvenes repartiendo preservativos. Eso ahora en el último tiempo no recuerdo haberlo visto. No es la solución seguramente, no es tal vez uno de los puntos en donde el Estado deba marcar presencia en esta temática, pero sí tal vez sí lo es en ese proyecto denominado Educación Sexual Integral, en donde desde bien niños y niñas procuraba, con los abordajes pertinentes para la edad, obviamente, empezar a tratar este tema para que deje de ser un tema tabú, un tema tal vez de adultos, como para ponerlo en términos por ahí más radiales, coloquiales, y no caer en algunas apreciaciones personales. Pero digo, en ese sentido, ustedes, a partir de lo que fue esa intención del Estado de educarnos entre todos y todas, desde bien niños y niñas, ¿consideran eso que se continúa en el tiempo, que sirvió de algo, o que por ahí se lo dio de baja antes de tiempo? Porque también en el mismo plano veíamos a compañeras en Capital Federal en donde veían los manuales en la calle tirados. En ese sentido, ¿no pone ahí un punto de referencia de la expectativa real del Estado presente y se topa con la realidad de este cambio de gobierno, en donde por ahí los manuales están preciados, más allá de las perspectivas que tenga cada uno o cada una? Ese proyecto, esa intención de educación sexual integral, sin dudas, nacía como algo bueno para ver. Sí, en realidad tiene que estar. A ver, no podemos desconocer la realidad
en la que se vive, el mundo globalizado en el que estamos y el mundo globalizado y de Internet en el que está, en el mundo digital en el que están los adolescentes. Entonces me parece que no tendríamos que taparnos los ojos ante esa realidad. Pero también esto tiene que ir acompañado de algo más. ¿Entienden? No solamente se trata de salir y repartir los preservativos, esa es una opinión a título personal, si se quiere, pero tendría que ir acompañado de algo más y tendría que ir acompañado incluso de una sociedad que aprecie ese tipo de cuestiones. Tendríamos que pensar mucho en la publicidad que les estamos pasando, ustedes en la radio, en la televisión. Hoy día, en el mundo globalizado, como lo decía, el conocimiento está, el conocimiento circula, nadie es dueño del conocimiento. Entonces, por ahí lo que se necesita en este momento es un poco de orientación hacia ese conocimiento. Entonces, está perfecto tener los preservativos, está perfecto cuidarse con el preservativo, pero también es importante que vaya acompañado de, de usar el preservativo, también es importante que te hagas otro tipo de análisis. ¿Cómo es esa relación de pareja? ¿Cómo es esa relación consentida? ¿Cómo es? O sea, no tienen que ser cosas absolutamente desligadas. El Estado indiscutiblemente tiene que marcar la pauta en ello y es cierto que hemos visto así como un ida y vuelta en ese aspecto y sería lo ideal. Siempre soy una absoluta defensora de un Estado presente y que sea quien marque las pautas en esta cuestión de derechos y de equidad y de no desconocimiento de la realidad histórica en la que vivimos. Luce, arrancaste diciendo, ¿no?, el tema de la responsabilidad de ambos, ¿no? ¿Qué rol ves que juega el hombre, ¿no?, en esta construcción? Es un tema de abordaje bien profundo. Pero bueno, está nuestra cultura patriarcal, que aunque se ha avanzado mucho en ello, siempre como que está muy, muy, muy metido en la cabecita nuestra culturalmente, sobre todo de nuestra Latinoamérica, esta cuestión de que es solo responsabilidad de la mujer o no responsabilidad de la mujer del embarazo, ¿no? Y es un tema que no hay que dejarlo de lado, bueno, que tendría que ir en ese acompañamiento, en el que hablamos de las políticas que un Estado tendría que tener, de las articulaciones interinstitucionales. La escuela juega un papel importantísimo en ello, y jugamos un papel importante el sistema de salud en articulación con la educación, con las cuestiones, con las políticas de género. O sea, una cosa no va desligada, no tendría que ir desligada una de otra. Tendría que ser un posicionamiento escalonado de intervenciones que tengan una planificación específica, un objetivo y un norte claro, para no encontrarnos con situaciones después donde estamos solamente culpabilizando y responsabilizando a la mujer y a la mujer menor, sobre todo. Eso por un lado. Y por el otro también, aunque a veces nos suene absurdo en nosotros, los adultos, si se quiere, y profesionales, cómo una mujer adolescente quiere tener un hijo. Sí, muy seguramente hace parte de su proyecto de vida. Entonces ahí es donde está esta cuestión de no juzgamiento. No tendremos que estar nosotros para juzgar su decisión de tener un hijo o de tener 2 hijos. Tenemos que acompañar a que ese proceso del embarazo transite con la mayor tranquilidad y con las cuestiones que están contempladas dentro de una constitución, que es el derecho a la salud indelegable y sin distensión de absolutamente nada. Eso contempla la Constitución. No, y también quedarnos en la otra vereda del mismo tema, la decisión de no tenerlos o no tenerlas. Digo, eso también forma parte de educarnos, de educar sobre todo a las generaciones futuras. Digo, en el marco de lo que venimos aquí señalando casi todos los días, ¿no?, de este heteropatriarcado, en donde por ahí se pone la mujer en un lugar específico, más allá de las cosificaciones y demás. Pero digo, hay mucha, todavía aún en esta época, la idea de ¿cuándo van a tener hijos? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Por qué no los tenés?
Y además, digo, hoy hay una nueva vertiente de una misma temática, que no hay ninguna obligación, ningún artículo de la Constitución Nacional, de hecho hay un específico que dice que nada de lo que aquí no se prohíbe puede no hacerse. Digo, en ese mismo sentido no tenemos ninguna obligación ni en el Código Procesal Penal ni en la Constitución Nacional, no es una contravención no tener hijos ni siquiera, digo, bueno, más allá del chiste, digo, es una temática interesante también para tener esa perspectiva de mujeres que no quieran tener hijos o de grupos de familias, digo, en el marco de también relaciones en donde no son monogámicas, como también rompen las estructuras. La cuestión es que es una temática muy interesante, te agradecemos muchísimo la visita y también preguntarte si notas alguna diferencia en Latinoamérica para con Argentina. Como habrán notado, el tonito nos diferencia y la verdad que la pregunta se impone, y preguntarte si tenés algún concepto al respecto para tal vez trazar una comparación de políticas de Estado para con esta temática. Yo creo que en nuestra Latinoamérica en los últimos tiempos ha tenido avances y retrocesos. Todavía nos cuesta mucho a nuestra Latinoamérica estas políticas de género. Caso específico, mi país, Colombia, todavía está en una discusión muy seria acerca de las cuestiones de género, de la ideología de género. Se mezcló un poco esta cuestión de la ideología de género con lo que sucedió con el plebiscito para el proceso de paz. O sea, todavía es un tema tabú esta cuestión de género, y aún estamos muy transversalizados por la cultura patriarcal y machista. Esperemos que con los nuevos movimientos, con todas las cuestiones que están resurgiendo y que están muy fuertes en Latinoamérica, en Argentina veo que eso está, tengo que decirlo, un poco mucho más avanzado en el aspecto y sobre todo en la cuestión de posicionarse las mujeres en un lugar específico. Agradecerte, Luz, por este momento que pudiste llegar. Y bueno, seguramente vamos a poder abordar otro tema por ahí vinculado al embarazo, sí, y a los adolescentes. Así que bueno, te agradecemos mucho. No, a ustedes muchas gracias. Que estén muy bien. Nos visitó Luz María, enfermera, pero antes de despedirte, porque hoy lo nombramos al paso y tal vez quedó mal entendido en el sentido de el preservativo como método anticonceptivo. ¿Vos lo considerás el mejor, el único, el que por ahí vos o ustedes recomiendan? En ese sentido, ¿qué nos puedes decir? El preservativo es uno de los métodos de anticoncepción que hay. Lo que sí es real es que el preservativo es el único que te puede ayudar no solamente a no tener un embarazo no deseado, sino además a protegerte de algunas infecciones de transmisión sexual. Entonces, eso es indiscutible. No hay otra método que nos ayude a disminuir el contagio de enfermedad de transmisión sexual. O sea que en eso sí es claro y concreto. Bien, ahora sí, como todos los martes, fue un nuevo bloque de salud aquí en FM de la Azotea 88.7. Pablo, ¿algo más para agregar? No, bueno, agradecer a Luz de nuevo, Claudio, así que nos estamos viendo mañana y en la semana seguiremos. Estás sola en una cama, con mucho en qué pensar, te escondes del mundo.